reconfortante resulta ver que el frío nos la pela, porque no hay de otra. De veras que se agradece el esfuerzo de todos los que aquí están. Dejémoslo en que, a pesar del frío, son capaces ustedes de conglomerarse para huir el frío con el calor de la humilde intervención de un escritor. La brigada me pidió que viniera a este cierre de feria, entre otras muchas cosas, porque soy un habitual participante en estas ferias desde que hace 16 o 17 años nacieron, y me parece importante que la feria no solo sea un lugar donde circulan libros baratos, interesantes, se promueven, sino que además un centro de discusión y de debate continuo durante día tras día tras día. Se congregan en este pequeño tianguis o gran tianguis, pequeño templete, aquellos preocupados un poco por tener una reflexión más precisa y más fina y más adecuada de lo que es nuestro país, hacia dónde va. El libro es lo que permite. Leer te permite ir prácticamente a todas las esquinas. Leer te permite que la curiosidad te lleve a la mentalidad del Renacimiento, o que la curiosidad te haga la pregunta de dónde venimos, por lo tanto hacia dónde vamos, quiénes somos, o cree, en términos de la literatura, aquellas figuras que se vuelven, cuando leemos en la adolescencia, las figuras que atesoramos, estimamos y que se vuelven un poco modelo de nuestras vidas. A lo largo de muchos años, muchos, he estado escribiendo y publicando libros y participando en la militancia desde la izquierda. No hay misterio, cuando llegué a dirigir el Fondo de Cultura, muchas críticas por parte del conservadurismo y la roña local decían: ¿y qué hace aquí Ignacio Taibo? Yo decía, bueno, si quieren discutir mi calificación profesional les va a costar. En el momento en que yo llegué al Fondo de Cultura tenía 70 libros publicados, había dirigido colecciones en España, en México, había participado en 1001 actividades de fomento a la lectura. Si lo que querían discutir era mi calificación política, ay, qué buena onda, no, hasta acá, pues estaba más canijo, ¿no? Es cierto, yo soy guevarista y soy bolivariano, creo un destino común para toda América Latina. Mi educación como administrador público la obtuve de haber escrito un libro complicado sobre el Che, contando sus experiencias, no solo como combatiente, sino también como director del Banco Nacional de Cuba y sobre todo como director de la industria cubana durante una etapa clave en el inicio de la historia de la Revolución Cubana. Pero además se los dije con todas las letras, les dije, yo soy el que soy y estoy aquí, y está aquí dirigiendo el fondo alguien que se confiesa guevarista y bolivariano, porque perdieron las elecciones, chínguense, lo siento, las hubieran ganado si querían a un fifí dirigiendo el fondo y querían un fondo de cultura adecuado a este tipo de proyecto. Pero más allá de eso, la petición de hoy era hablar un poco de mi historia como escritor y de mis libros. Y les decía que me presentaba hoy un poco a hablar de mi vida como escritor y lo que significó y lo que he escrito. Decidí ser escritor muy joven. Venía de una familia donde la palabra escrita era como muy importante y me hice como lector muy joven. De hecho, soy un lector infantil furioso. Viví una infancia repleta de enfermedades y me cobijé en la lectura de los libros. En una época cuando crecí en España en que la televisión no existía, la radio era asquerosa, y con horas pasándote en la cama con todas las enfermedades infantiles que se les puede ocurrir y otras más, pues la lectura fue mi ancla de salvación. Leía de manera desaforada. De hecho,
en los últimos años de mi infancia aprendí a simular enfermedades para quedarme a leer en la casa en lugar de que me mandaran al colegio. Mi educación está en el libro más que en la escuela. Yo era de los que sacaban 3 en matemáticas, 9.9 en historia, 10 en biología, porque sabía todo sobre las plantas venenosas, los animales de la India, porque mis lecturas eran educación pura y dura. Y me volví lector furioso. Y claro, llegando a la adolescencia, el paso siguiente era escribir. Empecé como poeta. Lo que pasa es que era muy malo, de veras muy mal poeta. Y pude hacer muy rápido autocrítica. Poco a poco tuve que entrar como manera de supervivencia en el periodismo. Empecé a trabajar escribiendo en periódicos desde muy joven. Y había como una necesidad. La vida, por otro lado, muy vinculado a la lucha política. Participé en todos los años 70 en solidaridad con movimientos y huelgas sindicales y luchas por democracia sindical. Me estaba llevando hacia escribir un tipo de literatura social, una novela social, pero no tenía claro el camino. Hacía periodismo como literatura social, pero a la hora de escribir se me antojaban otras cosas producto de mi lectura y empecé a caminar de una manera extraña. Es cierto, en aquellos años escribí la historia de la huelga de Pascual, escribí folletos sobre las luchas de las mujeres de los sindicatos en Irapuato, escribí folletos sobre el movimiento ferrocarrilero, antologías sobre la huelga de los sombrereros en el siglo XIX, pero a la hora, y la poesía no era lo mío, estaba claro que yo era muy mal poeta, entonces la fui dejando morir poco a poco. Y lo que me iba quedando era la curiosidad y el gusto, producto de mis lecturas, por las novelas de acción, y en particular por la novela policíaca. Y me planteé en los años 70, en combinación con esta vida intensa político-sindical, que mi camino por la literatura iba por la novela policíaca. ¿Cómo llegué a esa extraña conclusión? Vaya usted a saber. Pero el caso es que pensaba, intuía y me brillaba en la cabeza la idea de que el hecho criminal, el asesinato, el robo, tenía que tener una manera de contarse que fuera más allá del el quién, el dónde, el cómo, y preguntara el por qué. Que fuera capaz, a través de la novela de acción, de la novela policíaca, de describir los corazones podridos de la sociedad mexicana. De alguna manera, lo policíaco estaba ligado al abuso del poder, a la injusticia, a la debilidad de los más desposeídos para obtener una justa solución a sus problemas. Y eso me fue llevando, primero de una manera titubeante, hacia la novela policíaca. Mi primera novela policíaca, Días de Combate, publicada en el 75, el 76, era un intento de contar a un mundo de hombres abusadores, ejemplificado en un estrangulador de mujeres. En aquella época se contaba, y no era cierto, era pura leyenda urbana, que había suelto por la Ciudad de México un estrangulador de mujeres. Y este estrangulador provocaba miedo en las oficinas, al grado de que en la oficina en la que yo trabajaba, las compañeras cuando iban al baño te pedían que fueras por delante, revisaras el baño, luego salieras para que ellas entraran. Este ambiente que explotaría 20 años después con la violencia urbana contra las mujeres y fenómenos como el asesinato masivo de mujeres en Ciudad Juárez,
en aquella época, en el 75, para mí era simplemente un tema como para explorarlo desde los caminos de la novela de acción. Elegí un detective absolutamente atípico, que comparte oficina con un plomero, con un tapicero y con un estudiante universitario que está estudiando la red de cloacas de la Ciudad de México. De tal manera que ellos eran el contrapunto de realidad que yo necesitaba. Y me involucré en la primera novela. La primera novela, para mi sorpresa, resultó un éxito. Se vendió la primera edición muy rápidamente. La editorial me dijo, ¿tienes otra? Y dije, tengo otra. Y vino Cosa Fácil. Y ya en Cosa Fácil me empecé a despojar del miedo a convertir la novela policíaca en literatura social. Entonces, tomé la idea de que en la novela policíaca que me gustaba, cuando un detective privado en el modelo norteamericano se encontraba con 3 casos diferentes, los 3 caminaban de tal manera que fuera como un rompecabezas perfecto y todo se amarrara al final. Los personajes de uno tuvieran que ver con la historia de otro. Y yo decía, no, la vida en México no es así. La vida en México es, si entras en 3 historias, te llevan a 3 lugares y el resultado es que no duermes, porque la cantidad de broncas en las que te metes no combinan entre sí. Y elegí lentamente 3 historias que me parecían interesantes para que el investigador, el detective, que yo llamaba detective independiente y no detective privado, porque lo privado me sonaba a pinche banco o a Electra, que yo dominaba. Las historias tenían un mayor tinte social. La primera era la historia de una actriz que hace porno a la que le secuestran a una hija. La segunda era la historia de una extraña huelga en la que estaba involucrado un gerente y un jefe de personal que eran gay y se chantajeaban y no estaba claro quién había sido, pero se echaba la culpa a los trabajadores. Y la tercera, que era la que le daba el tono a la novela, que se llamó Cosa Fácil, basado el título en un poema de Mayakovsky que dice, morir es cosa fácil, hacer vida es mucho más difícil. Era la historia del rumor que corría en nuestra sociedad de que Emiliano Zapata no había muerto. Yo había descubierto esta historia con amigos antropólogos, arqueólogos, historiadores, que decían, no, pero sí hay documentación que dice que cuando vieron el cadáver de Emiliano en Chinameca, dijeron, ese no es, porque Emiliano tenía un dedo mocho y este no lo tiene. Y así sigue, pero eran los falsas historias. El caballo no lo reconoció. Bueno, pues ni madre, el caballo no lo reconoció porque estaba muerto. Y Zapata no era, porque era el cadáver de un primo suyo, Total, esta especie de tremendos rumores en torno a la muerte de Zapata, sabiendo que no era cierto, que Zapata sí había sido asesinado en Chinameca, me llevaron a decir, ¿y qué tal si a Velasco Arán le proponen, oiga, encuentre usted a Emiliano Zapata? Y entonces se volvía muy apasionante, porque era la búsqueda del desaparecido Emiliano Zapata y de los rumores de que no, se había escondido en unas cuevas, no, se había vuelto buhonero en la parte sur de Morelos, lidiada con Guerrero, y vendía ropa por los pueblos. Total que eso me llevó a una novela en 3 partes, en la que la clave era la búsqueda imposible de Emiliano Zapata, que terminó una escena, perdón que les cuente el final, pero eso no se hace en las novelas policíacas, pero en esta sí es transparente, en la que Velasco Arán se encuentra a Emiliano Zapata y le dice, ¿por qué no sale usted, don Emiliano? Y dice, ¿para qué quiere que me maten otra vez? Que era lo que yo quería decir. Cuando la llevaron al cine, fue la primera vez que vendí derechos de mis libros para hacerse película. La Secretaría de Gobernación prohibió la última escena.
Y ahí tengo copia del dictamen que dice: los héroes están muertos, no hay que jugar con ellos. Porque en la última escena salía Emiliano Zapata vivo cabalgando por el periférico. Un Emiliano Zapata de 108 años, y me dijeron, y me mocharon ese pedazo del guión. Lo cual para mí fue el éxito final, que demostraba lo que Emiliano dice en la novela. ¿Para qué quieren que salga? ¿Para que me maten por segunda vez? Bueno, de ahí descubrí que tenía un camino con la novela policíaca. Me gustaba lo que yo escribía. En aquella época estaba de moda una novela, la de latinoamericano, muy espectacular, o la novela de La Onda en México, que era una novela que a mí me parecía estimable, estaba bien. José Agustín, Juan Tobar, Parménides García Saldaña, pero no me acababa de interesar. Era una novela muy, muy amarrada en la clase media urbana y en las crisis de adolescentes creciendo, el descubrimiento del sexo, la mota, etc. Y a mí me valía madre, no eran temas que me apasionaran. Y el éxito de las novelas policíacas dijo, no, esto sí, la novela de acción. Y además empezaron a publicarse fuera de México, lo cual era una sorpresa, porque en aquella época los mexicanos no teníamos espacio en la industria editorial norteamericana, francesa, italiana, alemana, y estas empezaron a publicarse. De tal manera que proseguí con la novela policíaca y escribí a lo largo de los años 9 novelas policíacas, 10, bueno, muchas. Y una de ellas la terminé escribiendo mano a mano con el subcomandante Marcos, Muertos Incómodos, en la que escribimos un capítulo y un capítulo. Pero además, a lo largo de estos años me sucedieron cosas pasmosas. Como por ejemplo, una llamada nocturna cuando publico la tercera novela de la serie, por parte ni más ni menos que el productor de televisión, que me dice, Paco, ¿te importa que el jefe de la judicial de la novela que va a salir en la película se apellide Martínez y no González? Yo, no, hombre, me vale madres, ¿qué importa? Es ficticio. Y me dice, porque llamó el comandante Martínez de la judicial del Estado de México y dijo que nos iba a partir la madre a ti y a mí si salía un Martínez de jefe de la judicial tranza en la tercera novela. Y luego me pasaron cosas más chistosas todavía. Escribo la quinta novela. Velasco Arán muere en la tercera y digo, no, pues la resurrección es un derecho general, el Vaticano no tiene que tener el monopolio de la resurrección, pues yo lo revivo en la cuarta, me vale sombrilla. Y en la quinta, que creo que es Algunas nubes, lo checaré, pero ya mi memoria no es lo que era antes. Cuenta la historia de un escapista hecho famoso por la televisión, que rompía paredes a puñetazos, se tiraba de un helicóptero, bla, 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 bla. Y a mí me había contado un día mi dentista que ese güey era doble y triple, que había sido el entrenador de los halcones. Total que lo escribo, le cambio el nombre y cuento que lo matan en un accidente de helicóptero cuando estaba inaugurando un fraccionamiento, estaba encadenado, le cortaron la pinche cadena de zacarracas, porque sí era el entrenador de los halcones. Total, cuando hacen la película Roma me dan la razón y lo demuestran. Pero la parte complicada era que me llamaban por teléfono en la noche diciendo, ándate con cuidado. Y decía, voy a escribir una novela de un güey que llama por teléfono porque no tiene nada mejor que hacer, el muy pendejo. Pero era evidente que había pisado algún callo, quién sabe cuál fuera. La novela policíaca sí se había vuelto, por un lado, una literatura muy leída dentro y fuera de México, que me permitió volverme profesional de la escritura, sin dejar de militar. He seguido militando hasta el día de hoy y seguiré. Pero me permitía tener un oficio que me daba el chance profundo de escribir lo que quería. Más tarde, la novela policíaca llegó a trabarse. Una vez
el agente literario que tenía en Nueva York me dijo: Paco, escribe otra vez este libro. Que no, ya lo escribí. Y yo me fui de su oficina y me puse a pensar que tienes que escribir lo que te piden. Dije, ni madres. Entonces rompí totalmente con la novela policíaca tradicional y empecé a hacer una novela más policíaca de aventuras histórica, de la que salió Sombra de la Sombra. Una novela que me llevó a contar algo sucedido en 1922, ya más históricas, más de trama de espionaje, en una conspiración que hubo en México para chingarse la zona petrolera de Tamaulipas con un golpe militar apoyado por abajo de la mesa por los Estados Unidos. Y eso, Sombra de la Sombra, me llevó a Cuatro Manos y no, estoy cruzando los cables. Escribí Retornamos como sombras, con novelas que se cruzan, que eran Hemingway, está viviendo en Cuba y se dedica a perseguir submarinos alemanes. Un periodista mexicano descubre las raíces ocultas de una conspiración nazi en México. Un investigador que es poeta y que se dedica a hacer anuncios para radio, entra en los archivos y descubre las conexiones de Miguel Alemán con el nazismo mexicano y sus negocios turbios. Y todos estos temas se fueron armando en una novela que articulaba dentro de una novela de aventuras esto. Yo ya estaba metido en la idea de hacer una novela de aventuras diferente. La vida me fue arrastrando y llevando, y ahí sí fui a dar a Cuatro Manos, que era el intento de armar una novela como rompecabezas múltiple, que contara muchas, muchas historias. Cada vez me interesaba más el experimento en no la forma, la manera de contar, sino la anécdota, lo que contabas. Por ahí andaba y seguían libros publicándose, vendiéndose en otros países, me daban de comer, me volví profesional de la palabra escrita, los derechos de autor me daban de comer y a la fecha me dan todavía de comer. Gano más como escritor que todo el salario que me pueda pagar el Fondo de Cultura. Y me llevó hacia decir, ay, estás tocando la historia, pero ¿qué tipo de historia? Y escribí una historia de la Revolución del 34 en España, basada en el testimonio de los supervivientes, y luego empecé a explorar las posibilidades de hacer historia narrativa, en paralelo con la novela. La historia narrativa tenía la gracia de preguntarte, ¿cómo haces historia que pueda ser leída por un humano y no por un historiador, revisando las notas de pie de página? Y me metí a la biografía del Che primero, a la biografía de Pancho Villa, a la de Mariano Escobedo, a la de Tony Guiteras, y empecé a explorar la historia narrativa. Ese caminito me llevó a contar la historia del asesinato de Madero, temporada de Sopilotes, con técnica de periodista, con técnica de historiador y con técnica de narrador. De tal manera que lo pudiera leer cualquier humano mínimamente ilustrado, un secundariano inteligente podía leerlo, un libro de los míos. Y me llevó a la publicación de Patria, que es quizá el trabajo más duro, complicado y arduo al que he enfrentado en mi vida, que era contar la historia de todo el liberalismo mexicano. Desde el momento en que se derrota la dictadura de Santana hasta el momento de la Guerra de Reforma, la Constitución del 57, la intervención franco-española, la guerra contra los franceses de Napoleón III y luego, el final, la guerra contra el imperio de Maximiliano. Yo quería rescatar la épica de una época muy mal contada y muy poco conocida en México, con técnicas narrativas, pero con solidez de historiador, de tal manera que no pudiera ser discutido. Al final, ya en medio de la locura, terminé con un manuscrito de este tamaño y tomamos la decisión correcta de no sacarlo en un tomo, porque hubiera hecho los dolores de espalda de mis lectores
sino sacarlo en 3 tomos con 6 meses de intervalo o 3 meses de intervalo de tomo a tomo a tomo. Y Patria pues se publicó en 3 tomos que pueden ser leídos relativamente de manera independiente. Tengo 76 años, he escrito 70 libros, 60, porque además en los ratos intermedios hice guiones de historieta, cómic, hice ensayos, hice novelas de aventuras, y llego a esta etapa de mi vida contento. Y de vez en cuando hasta me atrevo a leer uno de mis libros y no me da vergüenza, aunque algunos sufro mucho. Cuando tuve que leer las novelas de Velasco Arán para los que se hicieran en televisión, me espanté y dije, no, ahí están, que el director haga con ellas lo que quiera, yo no quiero meterle mano en los guiones. Una cosa son mis novelas, otra cosa son sus películas, y zafé rápidamente. En el intermedio escribí novelas muy locas, como las 2 novelas de Olga Lavanderos, que ahora se reimprimen juntas y que estoy escribiendo la tercera, que se va a llamar Lo juro por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo, que son absolutamente irreverentes. Son las historias de una periodista muy joven, 20 años, 22 años, que anda en la Ciudad de México sometida a los criminales estructuras que hubo del gobierno y del poder. La que estoy escribiendo ahora transcurre en los últimos momentos de la presidencia de Peña Nieto y de Mancera en la Ciudad de México, y llevo 40 páginas y hay tantas pinches conspiraciones marranas en medio, desde la muerte de una reina de la belleza sinaloense hasta los negocios más turbios y raros de las comunidades de gángsters coreanos, que ya ni sé a dónde me va a llevar esa novela. Pero sigo esencialmente siendo un hombre feliz que escribe y cuenta y goza escribiendo y goza contando. Y que algunos de sus libros me merecen, de los míos, me merecen un cierto respeto, sin que por esto no diga que la última decisión la tienen los lectores. Se han publicado mis novelas en 28 países a lo largo y ancho de todo el mundo. Han ganado 3 premios nacionales en México, ganaron 3 veces el premio Dashiell Hammett internacional, ganaron el premio Bancarella en Italia, ganaron el premio 803 en Francia, y ya de gloria tengo, ya no necesito andar rascando la búsqueda de mayor gloria. Y económicamente soy muy 4T en el sentido de la austeridad republicana e incluso franciscana, y tengo una vida bastante modesta. Suelo comprar mis chamarras en los tianguis, y mis camisetas que tengo, las más chingonas, me las regalan, o sea que no tengo que hacer inversiones grandes en mi vida. Tengo el vicio de ser tragón, pero también tengo el vicio de ser buen cocinero, o sea que compenso uno con otro. Y sigo siendo lo que era hace 50 años, un escritor de izquierda que escribe y que ya no es tan joven. Pero esa es la larga historia de mi vida. Y con gusto respondo todo tipo de dudas y de preguntas que ustedes tienen para que podamos volver esto un diálogo y no un monólogo. ¿Quién dijo yo? Pásale para acá. Que pase el desgraciado. Los libros están acá, se pueden, échenles ustedes un ojo. ¿Sí me oigo? No. Hola, buenas tardes. Disculpe. Bueno, hola. Disculpe, solo tengo una pregunta. ¿Qué podría decirle a un escritor que apenas está empezando? Que de consejos me como un taco, ma. Escribe, tira, guarda. No tires, guarda.
y sobre todo empieza a pensar qué historia quieres contar porque te interesa profundamente. Porque si no te interesa a ti, difícilmente interesará a los lectores. Y fuera de ese consejo, y que trabajes con un diccionario de sinónimos al lado, para que enriquezcas tu lenguaje, pocos más consejos te puedo dar. Nada más quería preguntar, perdón, quería preguntar sobre tus próximos proyectos, si tienes algo en mente sobre biografías. ¿Qué disfrutas más, escribiendo historia de personajes, escribiendo novela? Y también el curso de historia para el ejército, las Fuerzas Armadas. Mira, tengo una relación muy clara con escribir historia o escribir novela, que es, tengo empezados varios proyectos. Avanzo en uno y cuando de repente siento que no está fluyendo al modo como me gusta, me paso a otro. Entonces es muy probable que escriba varios libros al mismo tiempo, a tirones. Y la verdad es que cuando escribo historia, llega un momento, cuando terminé la biografía del Che, terminé sonado. Ya no había manera de sacarle más jugo, vueltas, reenjuagues, contradicciones, críticas, reflexiones al personaje. Y dije, no, me voy de vacaciones, me voy a la novela, porque en la novela trabajo con mucha mayor libertad. No tengo que seguirme al dato. Pero terminando una novela, digo, no, ahora se me antoja volver a la historia y al rigor. O sea, voy pasando de la novela a la historia en la medida que me apetece. He tratado de escribir los libros que quiero y no los que me piden. Varias veces a lo largo de mi carrera como escritor me llegaron jugosos cheques en blanco de una editorial para que escribiera esto o lo otro. Dije, no, la verdad es que he peleado para tener libertad, no la voy a hipotecar ahora escribiendo algo que no me acabe de convencer o interesar. Porque básicamente lo que tengo es una relación de placer y goce y crítica, relación crítica con la escritura. Si se me rompe, se vuelve un oficio de mercachifle, la publicidad dice, las ventas dicen, vete por aquí o vete por allá. Y la verdad es que a estas alturas del baile sigo escribiendo lo que se me antoja. Incluso acabo de terminar un libro que tengo dudas de que pueda ser leído masivamente. Y lo tengo metido en un cajón dejándolo reflexionar. Una novela que sucede en el medievo español. Hazme cabrón favor, ¿dónde me fui a meter? Yo me llamo Antonio y tengo 42 años, de los cuales he vivido 23 años en la cárcel. ¿No te gustaría escribir una historia? No, a mí no, pero a ti sí. Yo creo que yo no tengo una vivencia carcelaria. He sido detenido 3 veces a lo largo de mi vida, prácticamente en las secuelas del movimiento 68. Fueron detenciones muy breves, no cacharon y no identificaron mi currículum con el hecho de que estuviera detenido. Pasé por ellas sin mayor problema. Nunca pasé más de 24 horas detenido a lo largo de mi vida. Pero tú sí, con una vivencia carcelaria de ese tamaño, vas a tener tarde o temprano que contarla, porque si no la cuentas, te la estás tragando. Y es malo tragar cosas, no es sano. A lo mejor no tienes habilidad como escritor. Bueno, todo el mundo tiene la habilidad mínima para contar una historia. Podrá contarla mal y por lo tanto no merecerá volverse un libro y distribuirse, pero sí a lo mejor merece la pena escribirla por el puro placer personal de dejarla puesta ahí. Bueno, primero, para el que pasó antes, yo quería decir que hay por ahí en YouTube una entrevista tuya muy interesante, muy buena sobre los pasos para escribir, que buscándolo por ahí, muy útil y muy interesante. Yo quería preguntarte, bueno, más que una pregunta, que nos contaras, por favor, ¿cómo ha sido para ti esa transición de ser un escritor de novela policíaca
a de pronto convertirte en un historiador? Yo lo he vivido, yo he leído casi todos tus libros, he vivido en el exilio pues más de la mitad de mi vida, y una cosa que me sorprendió mucho y me dejó algunas risas también fue ver que estabas simultáneamente con un programa en Telesur, los nuestros, y un programa en History Channel, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero es una cosa de lo más curiosa, y me gustaría un poco escuchar cómo fue para ti esa transición, ¿no?, de escritor a historiador. Gracias. Sobre la segunda parte, ¿qué hacía yo al mismo tiempo en History Channel y en Telesur? Bueno, en los dos casos la relación fue muy clara. Con la productora argentina con la que hicimos los trabajos para History Channel, las condiciones fueron tres. Uno, no va a haber guión. Yo no escribo guiones y leo guiones en público. Yo no soy un lector de guiones. Yo cuento historias. Si me dejas libertad para contar la historia y tú graba y luego montas, trabajo. Segunda condición, cero censura. Como le quieras quitar una pinche línea, va para abajo todo el proyecto. Y los argentinos de la compañía productora dijeron no. Incluso cuando se nos planteó un problema de censura con el History, dijeron retiramos toda la serie. Entonces era la misma condición, lo mismo con Telesur. Con Telesur venezolana había de los temas que les proponíamos algunos que les interesaban más, otros menos, pero no hubo cero censura. Eran programas muy complicados porque obligué a los directores de los dos casos, que fue el mismo director, Matías Gelbert, argentino, a grabar 70 horas. Para hacer el Pancho Villa grabamos 80 horas y se volvió un programa de 2 horas. O sea, lo enloquecí. Y yo decía, y ahora contamos esto, y ahora contamos lo otro. Y ahora, Paco, ¿dónde quieres que se cuente esto? ¿O te falta hablar de esto? ¿Dónde lo hablamos? Se trataba de caminar, tocar terreno, tocar piedra, y luego venía un trabajo complicado de montaje y de ilustración. Pero las reglas se cumplieron al 100%. Por eso yo podía estar simultáneamente en History Channel y en Telesur. Lo mismo pasaba con la publicación de mis libros. Salía publicado Sombra de la Sombra en Nicaragua, financiada por el gobierno sandinista, el mismo día que salía publicado en Nueva York una de mis novelas. De hecho, la biografía de Villa acaba de aparecer al fin, después de 10 años, publicada en Estados Unidos. Las condiciones son cero censura. Tuve un conflicto de censura, tuve varios. Uno de ellos, ni quiero contarlo porque da pena, de que me dijeron, quita este párrafo. Y dije, no, y es en ese país el libro no se editó, porque me negué a quitar un párrafo. Lo siento porque a lo mejor me equivocaba, porque había que proteger el conjunto de una parte, pero la verdad es que si no mantienes posiciones muy rígidas. En México sufrí problemas de censura canijos. Hace años, en el gobierno de Zedillo, la Secretaría de Educación Pública me dijo, hazte una serie para televisión sobre Juan Escudero. Yo había escrito la historia de la segunda muerte de Escudero, alcalde socialista de Acapulco en los 20s. Hice el proyecto, lo leyeron y dijeron, no. Dije, bueno, se jodieron porque ya me pagaron los derechos por hacerlo. Pero ese proyecto, ustedes dicen no, y no lo pueden ni tocar, ni remover, ni rehacer, ni nada. Bien, pasados 6 meses, otro canal de televisión pidió los derechos y volvió a pagarme. Es el único tema que he cobrado 3 veces y que no lo han hecho. Espero que con la 4T se pueda hacer una serie sobre Juan Escudero sin censura, porque les espantaba la censura. Pero no solo. Durante el gobierno de Zedillo, también en la Secretaría de Educación Pública me piden una serie de biografías de personajes desconocidos o mal conocidos de la historia de México. Y digo, sí, me encanta la idea. Les hago Mariano Escobedo
y no lo publican. La segunda era Librado Rivera. Bueno, si Mariano Escobedo no lo publica, menos Librado Rivera, que era el heredero directo de Flores Magón. Y entonces llegué y dije, ¿qué rollo? Dijeron, no, bueno, hemos perdido interés, pero te hemos pagado por los derechos para una primera edición. Dije, no, ustedes me pagaron para que escribiera el libro, ya lo escribí, pero los derechos editoriales no se los quedan. O lo publican o me los quedo yo. Y al final el libro, yo creo que por ahí anda, fue publicado contando esta historia. En Puebla, un gobierno poblano me pide que haga una historia del 5 de mayo. La hago, la publican y no les gusta. Es con chingar les va a gustar. Pinches reaccionarios poblanos, no les va a gustar el general Zaragoza, huevo, que no les gusta. Pero además, días después yo salgo en una entrevista diciendo que la conmemoración de la batalla del 5 de mayo en Puebla, hecha por ese gobierno, había sido un remedio de Disneylandia, pero en pinche. Con esas palabras, pues menos. Bueno, el libro nunca se distribuyó. Recobré los derechos y lo volvimos a publicar por fuera. No era conflictivo. Las historias de censura un libro no son muy comunes. Algunas son tan idiotas que te tiras de risa. Algunas son tan raras que no encuentras la razón. Cuando publico Retornamos como sombras, en una de las muchas historias de Retornamos como sombras, es la historia de las relaciones de Miguel Alemán, secretario de Gobernación en aquella época, con una de sus amantes, una espía alemana de la Abwehr 4, a la que le pone una casa en la Roma. Y lo cuento. Bien, de repente me dicen, oye, ¿tu libro no está circulando en Veracruz? Me dice la editorial. Yo, ¿por qué? Porque Miguel Alemán era el hijo, era gobernador de Veracruz. Y habían comprado toda la edición, la que se iba a distribuir en Veracruz. Y les dije, mándenles otra. Que sigan comprando ediciones completas en Veracruz. Y de alguna manera, a través de las librerías de Puebla, infiltramos el libro en Veracruz. Y fui a presentaciones a Veracruz. La censura suele ser muy pendeja y muy reaccionaria. Y siempre es un boomerang que vomita. Lo que sí es que hay que guardar el respeto a ti mismo y no dejarte caer en la trampa de, bueno, más vale publicar, pero que no. Las reglas son claras. En cuanto a la primera parte de la pregunta, la transición de novelista de ficción, de novelas de acción, sobre todo policíacas, a historiador, se dio casualmente. En un determinado momento de mi vida yo dije, tengo que escribir la historia de la Revolución Española del 34, se la debo a mi familia, me la debo a mí mismo. Paloma me dio una beca y nos fuimos un año a trabajar. Y de repente encontré el placer por escribir historia narrativa. Lo que yo había aprendido como novelista se lo aportaba a la historia, lo que yo había aprendido como historiador se lo incorporaba a la narrativa. De tal manera que son dos campos en los que me siento libre en los dos. Y depende del tema. De repente te dicen, no, porque de Villa lo que había que escribir es una novela. Y tú les dices, pues escríbela. Y tú ya te dejé la mesa puesta. Con una biografía como esa, no tienes problema para escribir una novela. Pero escríbela tú. No. Villa no podía ser narrado para mí en novela. Tenías que ser historia rigurosa. Si no, no se entendía el personaje. Si no sembrabas dudas sobre el personaje. Y había que aclarar y debatir, porque la historia es un terreno de debate. Entonces, Villa me obligaba, no una novela, me obligaba a una biografía. Entonces, paso de un terreno al otro con singular libertad y alegría. Nada más que cada terreno te plantea una forma diferente de investigar y de contar. Cuando redacté La lejanía del tesoro, la novela que ganó el premio Planeta, usé una serie de elementos en ficción. Pero luego cuando estoy escribiendo Patria digo, no, aquí esto no es ficción. Aquí es una reivindicación plena
del liberalismo juarista. Y de todas sus contradicciones había que reunirlas y ponerlas en orden. Y contar, y contar, y contar. Es un libro que tiene cerca de 120 capítulos en pequeñas historias que van creando el panorama. Entonces dije, no. La lejanía del tesoro es una novela, pero Patria es un libro de historia. Entonces no tengo conflicto pasar de un lado al otro. Al revés, resulta muy grato porque es un descanso. Pasar de un libro de historia a pasar a la novela, pasar de la novela a un libro de historia, es un descanso. Hola Paco, una pregunta. ¿Cómo podemos tener acceso a tu trabajo sobre Juan Escudero o qué referencias nos recomiendas para saber más sobre él? El libro sobre Escudero lo pueden bajar gratis. Abren Brigada para la Libertad, buscan descargas y lo pueden descargar gratis, porque le regalé los derechos a la Brigada para la Libertad. Una aclaración y una pregunta, Paco. La aclaración para la gente que preguntó de los tips de escritor, que les comentes del curso que se dio en la Brigada para la Libertad hace como unos 8 años más o menos. Está tremendo y está arriba de las redes y también se puede conseguir con la Brigada, ¿no? Es el curso que se dio en la casa esta de la Colonia Condesa. ¿La Brigada? Sí, la Brigada dio un curso y está en las redes. No, es el curso completo. Está por tomos y está Osorno, tú, Oscar de Pablo, Musacchio, ahí están todos. Y lo hizo la Brigada hace como 8 años, ¿no? 8 o 9 años. Okay. Y la pregunta es, ¿nos puedes decir ahora en este momento qué te sorprende de nosotros como humanos o como personajes? ¿Por qué escribes después de todo lo que has sabido de tanta gente? Si desde el gueto de Varsovia, el Che, o sea, ¿qué te sorprende a ti ahora con este asunto? No lo sé. Lo que sé es que cuando muerdes una historia, si la muerdes bien y te cautiva la historia, hasta que no la terminas de escribir no te perdona. Libros como el del gueto de Varsovia me persiguieron 20 años, desde que encontré las primeras noticias sobre el levantamiento de los jóvenes socialistas contra el nazismo en el gueto de Varsovia. Y 20 años persigue y persigue. Son historias que hasta que no las escribes no te perdonan. Crees como una deuda con ellas, ¿no? Y finalmente logré escribirlo y publicarlo. Pero, ¿qué historias me sorprenden? Soy muy raro y a estas alturas del baile. Y además muy mañoso. Hay ciertas historias que me cautivan, otras que reconozco. Muy interesante. Pero no es mía, no es mía esa historia. Ahora de repente me entró la duda de si debería ser una historia de México en los años 20, que recogiera los levantamientos armados contra Obregón, la guerra cristera, los muralistas. He estado tocando el tema varias veces y hice una serie para televisión que está disponible en altavoz de 10 capítulos o de 12 capítulos. Y luego dije, hacer un libro, dije, no, voy a necesitar 30 años que no tengo más en el futuro. Hola, yo vengo de Italia y estoy muy ilusionada de este momento. Y te quería preguntar qué tipo de trabajo y cuánto trabajo necesitaste para escribir la biografía del Che, que fue un libro muy importante en mi vida. Entonces, y también cuál es el recuerdo más fuerte que tienes del periodo en que trabajaste a este libro. Fueron 3 años, mija, 3 años, persiguiendo al Che por todos lados, en Cuba,
en Bolivia, en Argentina, en México. Y están repletos de recuerdos muy fuertes porque entrevisté a muchos de los supervivientes, a muchos. Y llegas a un nivel de intimidad con ellos, de cómo te dormías en la hamaca, del lado, de frente, y qué hacías con el frío. Y vas descubriendo cosas inusitadas, como uno de los compañeros de la guerra en Bolivia, que también había estado con él en la batalla de Santa Clara, te decía que el peor castigo de su vida era el día en que le tocaba cargar con la mochila del Che. Porque cargaba 35 kilos de libros. El cabrón argentino de mierda, 35 kilos de libros. Y no los cargaba él porque en combate tenía que ir libre de mochila. Entonces, ¿quién era? Pues su ayudante, que era yo. ¿Sí? Resulta muy sorprendente este tipo de confesiones. O una reunión en la noche con el que fue el secretario del Che en una larga época en el cuartel en La Habana y en Secretaría de Industria, Manresa, que de repente estábamos grabando y se fue la luz en La Habana y la grabación estaba ahí tartamudeante, interrumpida, y me di cuenta que él estaba llorando. Y como no los ves, tampoco dices, ¿qué pasa, no? Entonces cuando vuelve la luz, lo descubro llorando y me dice Manresa, yo no se lo perdono. Yo no se lo perdono. Le digo, ¿qué no perdonas, Manresa? No perdono al Che que no me haya llevado a Bolivia. Le digo, Manresa, pero la conversación que tuviste con él pocos días antes de que se fue al campamento donde harían el entrenamiento previo a Bolivia, aunque primero fue África, luego Bolivia, Manresa le dijo, tú estás gordo, no puedes venir a esta aventura. Sí, pero no se lo perdono. No se lo perdono. Y nunca le perdonaré que no me llevó con él a Bolivia. Digo, Manresa, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás diciendo que no le perdonas porque no te llevó a morir a Bolivia, porque no hubieras durado el primer mes de combate. Me dice, sí, pero era mejor morir con el Che que vivir sin él. ¡A su puta madre! ¿Qué sigues diciendo? En mitad de la noche en La Habana llovía, la luz iba y venía, y el tipo lloraba. ¿Y tú qué? Tú eres el pendejo biógrafo del Che. ¿Cómo te atreves a entrar en una situación humana de estas dimensiones y de este poder? De esas varias, quizá esa es la que recuerdo con más fuerza. Esta conversación con Manresa en el barrio de La Víbora, en La Habana. Pero de esas, 50. Como cuando me dediqué a revisar todas las fotos que tenía sobre el Che, para ver si es cierto o no es cierto lo que yo decía. Yo decía que el Che no se abrochaba las botas, los últimos cabillos, la parte final de las botas, las agujetas. Y dale que te dale. Y yo revisaba foto, ahí está. Y se la pregunto a Pombo, que fue uno de los segundos de la guerrilla boliviana. Y me dice, sí, Paco, porque es que el Che se acostumbró en Cuba a no amarrarse y llevar el pantalón dentro de la bota por las serpientes. Yo le digo, a ver, Pombo, esta foto es de cuando era ministro de Industria. ¿Qué putas serpientes había ahí en el ministerio? Esta foto es cuando dirigió el Banco de Cuba. ¿Qué? ¿Cuáles serpientes? Me dice, bueno, será otra cosa. Y yo le digo, ¿será? Y yo estaba sobre la idea en la cabeza de, no, aquí hay otra explicación. Y un día me tropiezo, me doy un chingadazo en el closet en mi casa buscando unos zapatos, descubro unos zapatos, los saco y me doy cuenta que tienen agujetas. ¿Agujetas, si capisce en italiano? Bien. Y digo, no, esos no quiero. Los tiro a un lado y agarro unos mocasines. Y digo, mierda, este es el misterio del Che. El Che tenía prisa para vivir,
¿Qué chingados iba a estar perdiendo el tiempo abrochándose las botas, ¿no? Y esa es la clave de las botas desamarradas de Ernesto Guevara. Y me tomó meses descubrirla. La última, o lo dejamos ir. Paco, palabra final o algo. Uno escribe para otros, pero los otros están lejos. Al paso de los años alguien llega y dice, yo leí un libro tuyo en 1900 no sé qué, cuando estaba en no sé dónde, o te cuentan historias conmovedoras. Como por ejemplo, antes de morir, mi abuelita me pidió que le leyera en voz alta el capítulo de cuando Juárez se sube al carruaje, porque te había oído decirlo en televisión y dijo, me lo tienes que leer. ¿Y qué hiciste? Se lo leí. ¿Y qué pasó? Se murió. Ah, puta madre. Ese tipo de reconocimientos son chingones, para un escritor son muy chingón. El más bonito es cuando llega un adulto y dice, quiero ver este libro. Pues ya lo tienes, ¿no? No sé de dónde pienso que hace 20 años ya te lo firmé. No es verdad, porque no tengo memoria para acordarme de eso, pero tiras el buscapié. Me dice, sí, pero se lo robó mi nieto. Yo, pinche nieto. Pero al rato llega el nieto y decir, oye, mi abuelito se chingó tu libro, man, que me acabas de firmar. Eso es muy placentero, la posibilidad de seguir escribiendo transgeneracionalmente. Adolescentes de 20 años o a rucos de 76 como yo, estarnos contando historias. Tengo que decir que mi vida ha sido una vida plena del reconocimiento de los lectores. Y entonces hoy, otra vez, muchas gracias a ustedes. Paco Ignacio Taibo II. Los libros, muchos de los que mencionó, están aquí. Si alguno no lo tienen, está Irapuato, mi amor, que no se consigue fácilmente.